Queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios, es lunes y estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra, acá por Radio Eterna en el 96.1 de la FM en Monterrey. Nosotros estamos en Apodaca, Nuevo León, México, pero esto llega a cualquier lado de la República porque también estamos vía Facebook. Si tú de hecho nos estás acompañando en Facebook, si puedes y quieres, ayúdanos y comparte. Te estamos dando la bienvenida, te estamos dando muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y está aquí como todos los lunes acá a mi ladito mi esposa Esmeralda Martínez. Ella ya está lista para tomar tus mensajes, para recibir tus llamadas, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar aquí juntos hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite. Y para que te comuniques con nosotros, voy a compartirte las vías de contacto. Aquí el teléfono en cabina en Radio Eterna es el 82 43 13 77. Te lo voy a repetir, es el 82 43 13 77. También tenemos correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com. Por si quieres comunicarte con nosotros, por si quieres enviarnos un correo. También te voy a pasar además mi número de celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto, un WhatsApp durante el programa o después del programa o inclusive cualquier día de la semana. Ahí podemos estar en contacto. Mi número es 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También tenemos página de Facebook, tenemos Facebook y ahí también podemos estar en contacto. Si gustas, búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra y solo nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en esta página de internet como en Facebook estamos subiendo constantemente las prédicas estas de los lunes, otras que tenemos, otros ministerios en radio, nuestras prédicas dominicales, nuestros estudios. Estamos ahí subiendo constantemente recursos que te pueden ser de bendición. Ojalá y le des por ahí una visitadita, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada, si estuviste con nosotros, hablamos de qué es ser cristiano. Usamos principalmente 2 de Corintios 13:5, donde nos exhorta la palabra de Dios a examinarnos. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Examinaos. Y esto es algo que muy olvidado por el cristiano. Bueno, ni siquiera olvidado, porque olvidado es algo que haces y después dejas de hacer, pero es algo que no tomamos en cuenta. Es una exhortación maravillosa. Sin embargo, el cristiano poco la toma en cuenta, por no decir nada. Examinaos, tenemos que estarnos examinando constantemente. Decía Pedro: el que crea que esté firme, mire que no caiga. Tienes que estar checando que no vayas a caer, que no vayas a resbalar. Tenemos que estar buscando la evidencia en nuestra vida. ¿Cómo estar seguro de que somos cristianos? ¿Cómo estar seguro de que estamos en el camino correcto? ¿Cómo estar seguros de que vamos camino al cielo? Y para podernos examinar hay varias cosas, muchas cosas que saber, y para eso es la palabra de Dios. Para eso es para que nos la dejó nuestro Señor, ¿sí? Para que vayamos a ella y de ahí saquemos las doctrinas que tenemos que creer, la vida que debemos de llevar, el cómo nos debemos de relacionar con Él, qué pide, qué le gusta, qué le disgusta. Todo eso está en la palabra de Dios. ¿Qué es ser cristiano? Ahí viene en la palabra de Dios. ¿Cómo se hace uno cristiano? ¿Cómo se acerca uno a Cristo? Hoy vamos a hablar es prácticamente siguiendo con el tema de la semana pasada, el examinaos
Pero hoy vamos a hablar desde este punto de vista. ¿Cómo se acerca uno a Cristo? ¿Cómo viniste tú a los pies de Cristo? ¿Cómo se hace uno cristiano? ¿Cómo se convierte uno en cristiano? Y hoy vamos a hablar de esto. Primero vamos a hablarlo del punto de vista, no sé cómo llamarlo, pero no sé si mayoritario, que tristemente yo creo que sí, en el cristianismo hay un punto mayoritario, hay una idea arraigada en el cristianismo, una práctica errada, ¿sí? Comenzaremos por verla rapidito para después ver cuál es la que dice la palabra de Dios. Pero te va a sonar a ti cuando te diga, esta es la práctica errada, ¿ok? No sé si nombrarla de alguna manera, pero podemos conocerla por aquella invitación que le hacemos a las personas o que a nosotros mismos nos fue hecha de: repite una oración y serás salvo. Haz esta oración. O aquella invitación que te hacen o que tal vez tú haces de: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Algunos la llaman la oración de fe, y de esta vamos a hablarte un poco hoy, un poco. ¿Qué dice la Biblia de la oración de fe? Hoy esta oración se ofrece incluso como un medio de salvación. La oración de fe, la oración de pecador, la oración como tú quieras llamarle. Yo creo que la conoces, ¿no? Y claro que la Biblia habla de salvación. De hecho, de eso se trata el cristianismo, de recibir salvación. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15, dice Pablo a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia, claro que habla de salvación. De eso se trata la historia desde Génesis a Apocalipsis, de salvación, de cómo recibir esa salvación. Pero la Biblia dice algo muy importante respecto a nuestra salvación, y lo dice varias veces para que no nos quede duda. Dice, por ejemplo, en Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Dice en Romanos 9:16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el que da la salvación y que no depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. A Moisés, sigue diciendo ahí en Romanos 9, dijo: tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. En Isaías 65:1 dice: fui hallado de hecho por los que no me buscaban. Y eso es lo que habla la Biblia, una salvación por gracia, una elección de Dios. No sé si has escuchado esto de ser elegidos por Dios, elegidos. Si la salvación es de Jehová, y si Jehová es el que nos elige, si nuestro Dios es el que nos elige, ¿de dónde hemos sacado esta oración de aceptación? O esta oración repite una oración para que sea salvo. ¿De dónde lo hemos sacado? ¿En qué fundamentamos esa práctica? ¿Acaso uno puede aceptar o recibir a Cristo cuando quiere? Aquí hay que analizar la Escritura, pero también el examinaos es examinarnos a nosotros mismos. Tú tienes que examinarte, mi hermano. Tú, ¿cómo viniste a los pies de Cristo? ¿Ok? Y hoy no solo tú, porque después, cuando tú recibes esto, salimos a invitar a las demás personas a hacer lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú sales a invitar a las personas? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haces tú que te dices cristiano? En los hospitales, con los enfermos. Esta oración es lo que se practica en el cristianismo de hoy. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y hay personas predicando o hablando en los hospitales, invitando a las personas a hacer esta oración. En folletos que se reparten, al reverso siempre aparece esta oración que hay que repetir. En libros,
En páginas de internet cristianas traen ahí un botoncito, un apartadito donde dice, ¿quieres aceptar a Jesús? Y le das clic y entras y es esta oración que hay que repetir. Yo creo que la has escuchado en radio, en televisión cristiana, siempre al final de un programa es, y el que quiera recibir a Cristo solo repite una oración como esta. Algunos solo te dicen, solamente hazlo de corazón. Y si lo hiciste de corazón, serás salvo. Pero la pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? Y aquí necesito ayuda de si tú me estás escuchando, si tú nos estás viendo, si tú nos estás siguiendo, ayúdanos. Si tú eres cristiano evangélico y la pones por práctica, ayúdanos y dinos en dónde está su fundamento, ¿ok? El de, ¿quieres aceptarlo? O quizá tú mismo viniste así. Hay cristianos que dicen, es que yo un día acepté a Cristo y cosas así, ¿ok? ¿Así se recibe a Cristo? Es la pregunta que tenemos para ti hoy. ¿Sabes siquiera lo que significa recibir a Cristo? Y sin ir más lejos y para comenzar con el tema, cuando alguien dice que ha recibido a Cristo, está hablando de haber recibido al Espíritu Santo, ¿okay? Eso es recibir a Cristo en tu corazón, haber recibido al Espíritu Santo de Dios, haber sido morado por el Espíritu Santo de Dios, ser llenado, ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la promesa del Padre desde el inicio. ¿Desde el inicio de dónde? Desde el inicio de la Biblia. Tú puedes empezar ahí. Es decir, a veces creemos, oye, el Espíritu es algo del Nuevo Testamento. No, el Espíritu está desde Génesis, hermano. En Génesis allá aparece el Espíritu. Y la promesa que se derramó el día de Pentecostés es la misma promesa que se le da a Abraham. Es la misma promesa que está por todo el Antiguo Testamento. Es la promesa que repitió nuestro Señor en Lucas 24:49. Lucas 24:49, antes de partir nuestro Señor, de ascender al cielo, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esta promesa, yo creo que todos lo sabemos. En Hechos 2 aparece ahí cuando se cumplió. Dice en el 2:1 en adelante del libro de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es recibir a Cristo. Eso es lo primero que tienes que saber. Hoy la gente habla de recibir a Cristo con tanta ligereza, es decir, como que es algo tan común, pero sin saber siquiera qué es. Recibir a Cristo es recibir el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Y si te fijas desde Hechos 2, ya se deja ver algo. Ellos estaban ahí juntos. Y dicen el 2:2, y de repente, es decir, no es que repitieron una oración, de pronto vino Dios, vino el Espíritu Santo y se derramó. Como leíamos ahorita en Romanos 9:15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Eso es lo que enseña la Biblia. Dios lo da al que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, si repetimos una oración, ¿así se recibe el Espíritu Santo? ¿Así se recibe? Hay algo fundamental que todo cristiano debemos entender. Todos los que queremos seguir a Cristo debemos de entenderlo. Cualquier práctica que tú veas que hacemos los cristianos o que hacen los cristianos, cualquier práctica que haga una iglesia o todas las iglesias, no porque todos lo hagan, quiere decir que es correcto.
¿ok? No porque todos lo practiquen quiere decir que es correcto. Tú puedes darte cuenta. ¿Y sabes quién tiene más posibilidad de darse cuenta? Si alguien tiene poco de convertido. Si alguien tiene poco de convertido y lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de esto. Porque alguien que ya tiene más tiempo, sabes, ya ha sido convencido de tantas cosas. Pero cuando tienes poco y estás leyendo la Biblia, tú puedes ir a una iglesia y dices, chis, esto no me acuerdo haberlo leído. No me acuerdo haberlo leído. Sin embargo, los cristianos de hoy vamos a la iglesia, hacemos prácticas que nos enseñan en la iglesia, nos le enseña algún hermano, nos le enseña algún pastor, y como venimos de no ser cristianos, venimos de otras religiones donde prácticamente la Biblia ni se toca ni se lee, decimos, bueno, pues son cristianos, ellos deben de saber más que nosotros, y empezamos a practicar cosas que nos va traspasando, persona tras persona nos van traspasando. Por eso el consejo de leer la Biblia, y cuando lees la Biblia, tu vida hace choque. No importa cuánto tengas de cristiano, tu vida hace choque con la Biblia. Porque tú puedes darte cuenta que a la iglesia a las que hoy vamos todos, incluido yo, no tiene nada que ver con la iglesia que aparece en el libro de Hechos. Tú te vas a dar cuenta que la vida a la que todos los cristianos, incluido yo, le llamamos vida cristiana, no se parece nada a la vida de los apóstoles. Y entonces tenemos como que dos soluciones. Decir, ¿sabes qué? Es que esa era la vida cristiana antes y esta es la vida cristiana de hoy. Bueno, estaría perfecto, solamente que no encontrarás sustento bíblico para eso. Y la otra solución es decidir a quién voy a seguir. Voy a decidir seguir lo que todos lo hacen porque se dicen cristianos, o voy a decidir seguir a la palabra de Dios. Ahora sí, aunque te quedes solo, aunque seas un animalito, un bichito raro, no solo para los mundanos, aún para los que nos decimos cristianos. Y de eso se trata el cristianismo. Por eso es tan importante volver a la palabra de Dios. ¿Okay? Y esto de lo que te estoy hablando hoy, el repite esta oración para que seas salvo, es algo tan común. Es algo tan común y que lo practicamos y nos lo vamos pasando persona tras persona. Así nos lo dijo alguien, repetimos una oración, creemos que nos hicimos cristianos y luego nosotros seguimos traspasando el error a otros. Salimos según nosotros a predicar, no predicamos absolutamente nada, solamente le decimos a las personas, ¿no quisieras recibir a Cristo en tu corazón? Pero ¿qué es? ¿Con qué se come? Que te valga, o sea, yo te digo cómo la hagas la oración y le decimos, mira, repite después de mí, Señor, y ahí está el otro, Señor, yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador, como mi Señor y Salvador. Ya fuiste salvo. Y hermano, si tú eres cristiano y tú has practicado esto, invitando a una persona a hacer esto, déjame decirte que probablemente le has hecho el peor mal de su vida. El peor mal para una persona, déjame decirte que no es que sea incluso pecador, porque el pecador tiene oportunidad de arrepentirse. Por algo dijo nuestro Señor Jesucristo, las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante de ustedes. El peor mal es que cuando a un pecador tú le dices, ya eres salvo, sin haberlo sido. Y eso es lo que estamos practicando los que nos decimos cristianos. Pero ¿sabes por qué lo estamos practicando? Porque así lo hicieron con nosotros. Y porque nosotros así vinimos al cristianismo. Y hoy otra vez la invitación es examinaos. Porque así no se viene a Cristo. Porque la Biblia no habla de eso. No habla de eso, mi hermano. No hay ningún solo versículo como soporte, claro, bien interpretado y bien entendido, que signifique eso. Y sin embargo es tan común. Yo sé que tú que me estás viendo o escuchando dices, pero esto es tan común. Esto es tan común. El domingo, ¿acaso no invitan al altar y dicen, repitan esta oración? Oh Señor, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y ya.
Oye, ¿cuántos vinieron al altar? 100 personas. Y se atreve la gente a decir, hoy fueron salvas 100 personas. Y tú vas, no sé, los te encuentras en la calle y siguen viviendo como antes. Pero ahora ellos se creen que fueron salvos. Porque los cristianos, que se supone que somos los encargados de transmitir al mundo la palabra de Dios, le decimos eso al mundo. Solo repite una oración y serás salvo. Y ahí estamos. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ay, espérate, me faltó algo y perdona mis pecados. Pues nomás para que no digan que no pedí perdón de mis pecados, ¿verdad? Y claro que te digo que no hay ni un solo verso que signifique esto, pero no quiere decir que las personas que lo hacen no usen algún versículo. Por ejemplo, Juan 1:12. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves? Y mira la palabrita, a todos los que le recibieron, ¿ves? Entonces yo debo de invitar a la gente a ver si quieres recibirlo, pero no, otra vez, no significa eso. El cristiano cree que cuando dice a todos los que le recibieron, solo se trata de decir yo te recibo, ¿verdad? Pero no es así. Dios es el que elige. Si leyeras otra vez como aconsejamos la semana pasada y antepasada, leer un poquito más de Biblia. ¿Cuánto poquito? Pues de perdido versículos más después y más antes. Mira ahí mismo en Juan 1:13. Dice, en el 12 leímos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Pero luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, no es cuando la carne quiera, ni de voluntad de varón, no es cuando el hombre quiera, sino de Dios. Son engendrados por la voluntad de Dios. Algo parecido le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Jesús le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús le repite, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero luego explica, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un nacimiento del Espíritu. Y hoy tristemente hay un error entre los cristianos. No solo en esta doctrina de si quieres recibir a Cristo. Hay un error de pensar que podemos dominar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. El hombre no tiene control de él. No es de voluntad de sangre, no es de la voluntad de la carne, no es de voluntad de varón, es de Dios que hace lo que quiere. Que del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y que la vasija de barro no puede decirle al Creador por qué ha hecho eso. Es lo que Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que quiere. Él es el que elige. No podemos dominar ni manejar el Espíritu Santo. Y te digo, no solo en esta doctrina sucede. Hay personas que creen que, yo no sé si los has oído, personas que oran por alguien y luego, hermano, qué herejía tan grande. Y le dicen al Espíritu, tócalo, Espíritu. Y yo me imagino al Espíritu, sí, así con eso, no, tócalo más, Espíritu Santo. Así, ¿con eso ya te gustó? No, tócalo más. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Nadie puede dar órdenes al Espíritu Santo. Y hoy la gente anda practicando, por ejemplo, aquellas oraciones de yo decreto y yo declaro. Y luego crees que el Espíritu Santo tiene que venir a respaldar no oraciones, sino órdenes de cualquier tipo, como tú, como yo, o como esos que abundan hoy. Son herejías, hermano. Son herejías. Son herejías. Al Espíritu Santo no lo podemos controlar. Y nosotros creemos que ahorita que leíamos, a todos los que lo recibieron, sí, pero no lo puedes controlar. Él dice a los que lo recibieron, cuando Él quiso, a la hora que quiso, a esos que lo recibieron les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios. El cristianismo está reducido a lo que hoy es en gran parte por doctrinas como esta, por prácticas como esta oración. ¿Quieres recibir a Jesús? Deja tú esto, mi hermano. Los cristianos salimos a ofrecer esto. Hermano, ¿quieres recibir a Jesús? Y lo llevamos al mundo. ¿Y quieres recibir a Jesús? Y luego todavía hay personas que no, ahorita no. Imagínate. Y el que dice sí, bueno, y luego ya de ahí vienen, se liga herejía tras herejía. Por eso el cristianismo se nos ha llenado de gente hoy que dice: ¿quieres recibir a Jesús? ¿Pero qué me va a dar? ¿Cómo que qué te va a dar? Pues tú me lo estás ofreciendo. Si tú me vendes algo, todos los vendedores que andan de puerta en puerta, cuando tocan la puerta y dicen: oiga, traigo una enciclopedia, ¿no me la quiere comprar? Pues lo primero es, pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve, no? Por eso cuando los cristianos ofrecemos: ¿quieres recibir a Jesús? La pregunta del mundano es: ¿y qué me va a dar? ¿No te has topado con esa? ¿Y qué me va a dar? No, y ahí vienen las mentiras del cristiano. Las mentiras del cristiano. Porque tenemos que decirle al mundo: no, es que si lo recibes en tu corazón, se van a acabar tus problemas. Vas a ser rico, vas a ser próspero. Y Jesús, has oído esta frase también, ¿no? Es que Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Pues entonces, ¿sabes? Por eso él dice, por eso muchas iglesias se nos llenan así. Si tú sales a ofrecer a Jesús así, hermano, solo un tonto diría que no. Solo un tonto diría que, oye, vengo a ofrecerte a Jesús, te va a hacer rico, te va a hacer próspero, te va a hacer saludable y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú ofréceselo a un borracho, ofréceselo a un ladrón y va a decir: pues claro que sí, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se paga? No, esto es bien fácil. Solo repite después de mí. Cierra tus ojos y repite después de mí. Ya cerró sus ojos. No, bien cerrados. Los tiene un poco abiertos. Ciérralos bien. ¿Ya? Sí. Ahora repite: Señor Jesús, te hago Señor de mi vida. Te Te acepto en mi corazón. Y ya. Fue salvo usted. Ya. Eso es el cristianismo de hoy. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿No? Y somos irreverentes y no nos estamos dando cuenta que ofendemos a Dios. Y creemos que hasta le hacemos un favor a Dios. Los que practican esto, creemos que le hacemos un favor a Dios. A veces hasta nos atrevemos a llevar números. Hoy trajimos a 50 personas a los pies del Señor. 50 personas. Y hay campañas más grandes y dicen: hoy se convirtieron a Cristo 100 personas. ¡Wow! No, es inexplicable por qué el mundo sigue como está cuando hay tantas personas recibiendo a Cristo a diario. ¿Sí? Lo que pasa que no se recibe absolutamente nada. La pregunta no es esa, es que la invitación no es así. La invitación no es así. Hay gente que me dice: yo acepté a Jesús hace 20 años. Pero esa no es la pregunta que importa. La pregunta que importa es: ¿y Jesús ya te aceptó a ti? ¿Jesús ya te aceptó a ti? Es que el cristianismo no es que tú aceptes a Jesús. El cristianismo es que ruegues y que clames un día por perdón a Jesucristo y que Él te acepte. Ese es el cristianismo. Yo a veces pongo como ejemplo, así como alguien dice: oye, yo ya acepté a Jesús. Yo antes ponía un ejemplo, que cuando era más joven yo decía: oye, yo soy novio de Salma Hayek. Y decía: ¿de veras? Sí, o sea, ella ni lo sabe, ¿verdad? Pero yo ya la acepté como novia. Pero ella ni enterada estaba, ni nunca la había visto de cerca, ni nada. Y así hay muchos cristianos hoy. Dicen: yo ya acepté a Jesús. Ya lo aceptó, sí. Y él ni enterado está. De ahí nacen aquellas, como Mateo 7, las personas que les dice que echaban demonios, que hacían milagros. Y él les dice: pero no te conocí. Pero ¿cómo no? Si yo te acepté. Pues sí, pero yo no te acepté a ti, ¿verdad? El recibir del que habla la palabra de Dios es el que Él da cuando Él quiere,
como Él quiere, sin pedir permiso. El recibir del que habla Juan 1:12. Mira, en Lucas 1:15. En Lucas 1:15 dice de Juan el Bautista: será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él aún no nacía y recibió a Cristo en su corazón. ¿Tú crees que en el vientre de su madre repitió una oración? ¿Verdad que no? Ahí en Lucas 1:41, Elizabeth, la madre de Juan, también lo recibió de repente. Dice que fue llena del Espíritu Santo. Cuando alguien era lleno, era cuando el Espíritu Santo quiere. Así es, sigue siendo así. Y a este recibir es al que se refiere Juan 1:12. Se nos está olvidando esto, la salvación es de Dios. En Lucas 18:26 le preguntaron a Jesús: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Te das cuenta? Lo que es imposible para los hombres. El hombre no puede salvarse a sí mismo, pero dice: es posible para Dios. En Juan 3:27 dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado desde el cielo. Y esto se nos está olvidando. Para el hombre es imposible ser salvo. Para el hombre es imposible recibir a Cristo por su propia voluntad. Es imposible, aunque levantes una mano, aunque firmes una tarjeta, es imposible. Esta invitación, te decía ahorita, no es ni bíblica. Por eso tenemos que revisar un poco mejor eso. Antes de continuar, y en la media hora que nos sigue, te voy a repetir los números de teléfono por si quieres comunicarte con nosotros. El número de teléfono aquí en cabina de Radio Eterna 96.1 es el 82 43 13 77. Te lo repito: 82 43 13 77. Y mi número de celular personal es el 818 252 8607. Por si quieres mandarnos un mensaje durante el programa, y después del programa, si quieres comunicarte con nosotros, ahí estamos disponibles, ¿ok? Lo que se ve en la Biblia, la invitación de la Biblia, aquí hay, hablando de reglas de interpretar, hay una muy importante, mi hermano, que es que las doctrinas que creemos siempre tenemos que compararlas con las doctrinas de los apóstoles. Es súper importante. Cualquier doctrina que alguien te enseñe, cualquier doctrina que tú creas, que veas en algún lado, es: ¿cómo le hago para creer? Es decir, ¿será correcta o no será correcta? Tienes que ir a ver. Los apóstoles la predicaron, la practicaron. Y si ellos la predicaron, la enseñaron, la practicaron, es una doctrina correcta. Porque toda la iglesia cristiana de hoy, cualquier denominación que tú tengas, tienes que saber que venimos de aquella iglesia, de la iglesia de Hechos, de la iglesia de las cartas de Pablo. Ok, esos son nuestros fundamentos. Así está edificada la iglesia, según el libro de Efesios. El fundamento es, la piedra angular es Jesucristo, pero enseguida vienen los apóstoles. Y cuando habla de los apóstoles, no está hablando de apóstoles que hoy circulan por ahí en el mundo. Habla de aquellos 12 apóstoles. Esas son las doctrinas que deben de regir nuestras vidas. Entonces, si alguien nos dice un día: mira, le podemos orar a esta imagen o a esta botellita de agua, hace milagros. Ok, podemos orarle. Oye, ¿cómo sé si es correcto o no? Tenemos que ir a la Biblia. ¿Alguien nos enseñó a orar a imágenes? ¿Alguien lo practicó? ¿Pablo nos enseñaba a orarle a una botella de agua? Oye, no, así de fácil tiene que descartarse. ¿Sí? Si no lo practicaban ni lo enseñaban los apóstoles, no es correcta la doctrina. Y todas tienen que salir de ahí. En este es lo mismo. Oye, ¿cómo se viene a Cristo?
Invita a la gente a repetir una oración. Tú mismo quieres venir a Cristo, repite una oración. Ok, será una doctrina correcta. Tienes que ir a ver lo que hacían los apóstoles. Y los apóstoles no hacían eso. Jesucristo no hacía eso. Nadie hacía eso, ni una sola vez. El mensaje era diferente. Juan Bautista en Mateo 3:2 predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro en Hechos 2, cuando se levantó a dar su primera predicación, dice en Hechos 2:36, sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ustedes lo crucificaron. Ese es el mensaje de Pedro. Y cuando le dijeron: ¿qué haremos? En el 2:38 les dijo: arrepentíos. ¿Nunca te has preguntado, ¿y por qué no les diría Pedro ahí en Hechos 2:38, cuando dice que se compungieron y le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué le hubieras dicho tú? ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? Repite esta oración después de mí. ¿Por qué no lo hizo Pedro? ¿Por qué nadie lo hizo? ¿Sí? Porque no es correcto. En Hechos 7:51 les dice Esteban: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, siempre resisten al Espíritu Santo. En Lucas 18:18, mira lo que dice: un hombre principal le preguntó, está hablando que vino a Jesucristo y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues es la oportunidad de Jesucristo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y mira a Jesucristo, ¿qué respuesta le da? ¿Quieres recibirme en tu corazón? No le dijo eso, mi hermano. No le dijo eso. Le mandó a obedecer los mandamientos. Y después le dijo, cuando él dijo: ya todo esto lo he cumplido, le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso es lo que le dijo a esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Sí? ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Te das cuenta? Pero si nosotros viéramos hoy a Jesús, ¿qué dirías de Jesús? Oye, no vino al curso de la iglesia de evangelización. No, se le pasó ese día. Sí, porque acá nos enseñaron a evangelizar. Y evangelizar, prácticamente el corazón de la evangelización de hoy es: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y mira a Jesucristo lo que hace. Mira a Jesucristo, por eso se quedaba solo. Por eso se le iban todas las personas a Jesucristo. Dice en Lucas 14:26, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Pero qué le pasa a Jesucristo? Esta es regla básica de evangelización de hoy. No puedes ofender a las personas, Jesús. No puedes asustar a las personas. Tienes que decirle lo contrario. ¿Cómo que tiene que aborrecer padre o madre? No, Jesús. Se les dice a las personas que Dios tiene un plan maravilloso para ti, ¿verdad? Luego le dijeron en Juan 6:60, le dijeron a Jesús: dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Y dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús, lejos de decirle: pero ustedes no se vayan a ir, pues ya prácticamente me quedé solo. No, Jesús les dijo: ¿y quieren irse ustedes también? La puerta está bien ancha. La puerta está bien ancha. Ese es el error del cristiano de hoy. ¿Sabes qué es lo que se nos manda? Compartir el evangelio. El evangelio. Hay un mandamiento, de hecho los cristianos lo conocemos bastante, porque hasta le llamamos la gran comisión. Y hay que salir a predicar el evangelio. Solamente que tenemos un problema. El evangelio tiene 4 partes. Y la primer parte, cuando tú predicas el evangelio, es que tienes forzosamente confrontar a la gente con su pecado. Si no, de lo que siga de ahí no es evangelio. No es evangelio. El evangelio es la buena noticia de salvación, de perdón de pecados. ¿Para quién? Para el pecador. Por eso Jesús, ¿recuerdas las palabras de Jesús? Yo no vine a buscar
a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a buscar a los pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. ¿Sí? Por eso es lo que hay. Yo creo, hermano, nosotros viviendo hoy en el 2018, practicando algo que todos practican, pero el día que tú encuentras la palabra de Dios, tu creencia tiene que ser confrontada. Y la confrontación es: ¿por qué nuestra evangelización no encuadra con esta? ¿Quién se estará equivocando? ¿Se equivocó Jesús? ¿Se equivocó Pedro? ¿Se equivocó Pablo? ¿O nos estaremos equivocando nosotros? Y la lógica, hermano, es que nos estamos equivocando nosotros. Y la razón es muy simple. La razón es muy simple, mi hermano. Porque cuando tú predicas el evangelio, lo que produce el evangelio no es lo que produce el repite esta oración después de mí. Lo que produce repite esta oración después de mí es lo que hoy llamamos los cristianos: 1000 almas se entregaron al Señor hoy. Y lo que produce predicar el evangelio es molestia en las personas. Es lo que se ve en la Biblia: un rechinar de dientes. Lo que se ve que las personas sintieron cuando Esteban les estaba predicando: deseos de apedrearlo. Lo que se ve que sentían los fariseos cuando Jesús les hablaba: deseos de matarlo, y por eso lo mataron. Lo que hacían las personas con Pablo cuando les predicaba el evangelio: deseos de colgarlo de un árbol. Y entonces es muy simple. Si alguien dice: ¿qué es lo que pasó? Que cuando predicas el evangelio te provoca problemas. Y no solo te provoca problemas, provoca que si se lo predicas a 100, 99 personas no quieren saber nada del evangelio. Pero si a las 100 personas les dices: ¿no quieres recibir a Cristo?, las 100 personas dicen que sí. Entonces lo que hicimos los cristianos un día es: pues rebájales el evangelio. Hay que rebajarles el requisito. Pero los estamos trayendo a ningún lado. A ningún lado. Hacer a la gente que repita una oración no es hacerlos cristianos, porque nosotros no podemos. La gente puede repetir su oración 1000 veces y no será cristiana hasta que reciba el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo solo lo puede recibir un pecador quebrantado y arrepentido. Y el pecador solo se puede quebrantar y arrepentir a la hora que escucha el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué dice usted que es la única manera? Porque así lo estableció Dios. Porque así lo estableció Dios. No yo, no nadie más, ningún pastor. Dios dijo: Dios escogió que el mundo fuera salvado por la locura de la predicación y la predicación del evangelio. ¿Okay? La gente no se salva oyendo chistes. La gente no se salva oyendo conciertos de cantantes cristianos. No, la salvación no está ahí, no porque yo lo diga, porque lo dice la palabra de Dios. La gente es salva después de escuchar el evangelio, después de haberlo creído. Y el creer solo lo da el Espíritu Santo de Dios. Sin duda, el verso que más mencionan los cristianos como base para la oración de fe, para el repite esta oración después de mí, es sin duda Romanos 10:9. ¿Okay? Ya hasta nos lo deben de haber mandado por ahí en algún mensaje. ¿Y qué con Romanos 10:9? A ver, ¿qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ves? Que si confesares, entonces ya ves, le decimos a la gente: confiésalo con tu boca. Y hoy creemos que confesar es que el otro diga: ¿confiesas a Jesús? Sí lo confieso. ¿Ves? Ya, Romanos 10:9. Y creemos, no sé ni qué creemos, ¿no? Que nos vamos a parar ante Cristo y decirle: Romanos 10:9 decía esto, yo hice esto, entonces con permiso que voy a pasar al cielo, ¿no? Por eso cuando comenzamos el programa, hace un poco más de un mes, hablamos de estudiar la palabra, hablamos de interpretar la palabra y hablamos de 2 reglas, las mayoritarias para interpretarla. Hablamos de cómo se forma una doctrina correcta,
con todos los versículos que hablan del mismo tema. Jamás, jamás de los jamases puedes formar una doctrina con un solo versículo. Oye, ¿cómo me salvo? Romanos 10:9. No, eso es lo más errado, lo más herético que puede hacer un cristiano. ¿Cómo ser salvo? Oye, pero la salvación sí está aquí, sí, pero ¿cómo me salvo? Hay que leerla de principio a fin y ella te va a guiar a la salvación. Tienes que ir a ver todo lo que la Biblia habla respecto a la salvación. Y vas a ir juntando cosas. Ahorita vimos que a Jesucristo le dijeron, ¿qué haré para ser salvo? Guarda los mandamientos. Entonces tienes que guardar los mandamientos para ser salvo, ¿verdad? La segunda regla era interpretar cada verso en su contexto. Y hablamos del contexto como lo hablamos ahorita. Leer versículos antes, leer versículos después. Pero hablar del contexto tiene muchas más partes. Hay otro contexto que también siempre que sea posible debemos poner en práctica. Ubicar cada carta en su contexto, en el tiempo, en su cultura, en su fecha que fue escrita, qué estaba pasando en ese entonces. Ese contexto también hay que tomarlo en cuenta. Y para empezar, el contexto histórico de esta carta, de este escrito a los romanos. ¿Sabes en qué tiempo, en qué años está escrito? Precisamente en los tiempos de Nerón, en los tiempos del Coliseo, en tiempos cuando confesarse cristiano era ser crucificado, era o te cortaban la cabeza, o te quemaban vivo, o te echaban a los leones. Era en tiempo cuando los mataban para divertirse. Pero el cristiano verdadero no le importaba. A ese confesar se está refiriendo. Era un confesar cuando les decían, confiesa a César como Señor. Y luego ellos confesaban a Cristo y decían, no, César no, Jesucristo es el Señor. Eso era confesar a Cristo y enseguida les cortaban la cabeza. Mi hermano, no hay forma de compararnos. No hay forma de comparar hoy a un tipo sentado en una plaza y decirle, repite una oración y serás salvo. A alguien que está amarrado de las manos en un coliseo delante del emperador, delante de Nerón, y decirle, confiesa que César es Señor, o te cortamos la cabeza. Y que él diga, no, de ninguna manera, yo confieso que Jesucristo es el Señor. A ese confesar, en esas fechas está escrito Romanos, y en Roma es donde se llevaba a cabo todo esto. Es Roma la que perseguía también a la iglesia cristiana, es Roma. En ese contexto está, mi hermano. Confiesa con tu boca que César es Señor. Y ellos decían, yo confieso a Jesucristo como Señor. Y enseguida eran muertos, o los juntaban, los apresaban para un día llenar aquel coliseo de personas romanas que vinieran a divertirse viendo cómo los cristianos eran comidos por leones o prendidos en fuego. ¿Y de dónde hemos sacado esto? Como si esto fuera lo mismo. Como si estar sentado en una iglesia y ¿quién quiere aceptar hoy a Cristo como su Señor? Es decir, repite después de mí, ¿crees que esto se parece a aquello? De ninguna manera, de ninguna manera. Por eso es importante ponernos en ese contexto. La salvación es de Dios. La salvación está en Él. En ningún otro hay salvación. Dice primera de Juan 5:11, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y tener al Hijo, te decía, es haber sido bautizado y lleno por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo saberlo si lo tenemos? No fue porque un día caíste, no fue porque un día hablaste en lenguas, no fue porque un día te revolcaste en el piso, no fue porque un día te pusiste a reír como hoy sucede en algunas partes. No, si tú tienes a Cristo, si tú recibiste a Cristo, primero es por una cosa, porque oíste el Evangelio
y lo creíste. Y el evangelio, la primera parte es porque te creíste y supiste pecador. Te sentiste sucio, tan sucio de haber descubierto que habías pasado tanto tiempo ofendiendo a Dios, que caíste de rodillas, que te sentiste perdido y le pediste perdón, pero sabiendo que no mereces el perdón, que si Él decidiera castigarnos, justo era. Pero ahí Él, de su voluntad, nos hizo nacer, de su voluntad. Yo no puedo obligarlo, nadie puede torcer la mano de Dios. De su voluntad, por gracia, por su bondad y por su misericordia, Él nos perdonó y Él nos bautizó con su Espíritu Santo y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y más evidencias. Si recibiste a Cristo, ¿qué es lo que pasa después? Otra vez lo que dice la Biblia, por ejemplo en Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. El que ha recibido a Cristo en su corazón guarda los estatutos, los mandamientos de Dios. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El que ha recibido a Cristo en su corazón, decíamos ahorita, guarda los mandamientos. Pero cuando cae en pecado, cuando comete pecado, lo primero que le da el Espíritu Santo es convencimiento de pecado. Te tira de rodillas y lloras y vuelves a pedir perdón sin la seguridad de que Dios quiera perdonarte. Pero cuando Él te perdona, sabes que es por su gracia, por su misericordia, por su voluntad. Esas son evidencias, pero aún hay la mayor evidencia, el mandamiento de Dios: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu trae poder a tu vida. El Espíritu Santo trae poder a tu vida. ¿Cuántos lo sabemos? Y sin embargo hoy nos equivocamos de qué es lo que trae el Espíritu Santo. Y algunos dicen, el Espíritu viene y te tira al piso y te hace revolcar. Y hay gente ahí trapeando las iglesias con su ropa. Bueno, pues está bien, nos ahorraremos los trapeadores, ¿no? Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, pero es que aquí dice, en el 1:8, recibirás poder. Pero mira lo que dice enseguida: y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene a las personas y les da poder, les da palabra, les da capacidad, las capacita, les quita el miedo, todo lo que necesita la persona para ser testigo, para predicar al Señor. Yo fui salvo porque un día alguien me predicó el evangelio. El Espíritu Santo me convenció de pecado. Le pedí perdón y me perdonó. Y después de ese día, no un año después, no tuve que aprenderme la Biblia. Después de ese día nace en ti un deseo de salvar a otros, como si tú pudieras hacerlo. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Esa es la mayor evidencia de que tienes el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 6:8, Esteban, lleno de gracia y poder, es decir, lleno del Espíritu, no podían resistir, la sabiduría y el Espíritu con el que hablaba. Esteban predicaba, Pedro predicaba. En Hechos 9 se ve la historia cuando Pablo se encontró con Jesucristo camino a Damasco, para después, dice en el 9:20, enseguida, no en un año, no tomó un discipulado, enseguida fue y predicó a Cristo en las sinagogas. Enseguida, dice 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación. Esto es, recibir a Cristo es esto, que Él te ponga su Espíritu, pero cuando alguien escucha el evangelio y se arrepiente. Y si alguien escuchó el evangelio, se arrepintió y fue perdonado, y Cristo puso su Espíritu en él, enseguida, al día siguiente,
nace en esa persona sin saber por qué, sin saberse la Biblia todavía. Pero nace un deseo de predicar, para que los demás sean salvos. Dice 2 de Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos tú y yo, dice el 5:20, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y le decimos al mundo en el 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia por él. ¿Verdad que no tiene nada que ver? Predicar el evangelio no tiene nada que ver con él. Repite esta oración después de mí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, tienes que detenerlo esto. Si tú piensas que viniste a Cristo porque repetiste una oración, mi hermano, yo te digo hoy que no viniste a nada. Tienes que un día reconocer tu pecado, caer llorando de rodillas y pedirle perdón. Y es Él el que, si pone su espíritu en ti, es Él el que te ha aceptado. Tú eres el que necesita ser aceptado por Él y no Cristo ser aceptado por las personas. Tenemos que parar eso, mi hermano. Tenemos que corregir esa práctica. Y claro que salir a obedecer el mayor mandamiento para el cristiano, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero nunca se te olvide que para predicar el evangelio es necesario. No lo hacemos por juzgarlos. No lo hacemos porque nos sintamos más santos. Lo hacemos porque es necesario confrontar a las personas con su pecado y decirles que ese pecado lleva a un infierno de fuego, pero que si se arrepienten y le piden perdón, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Y cuando las personas caigan de rodillas, no necesitamos hacer nada más. El Señor habrá puesto el Espíritu en ellos. ¿Cómo sabremos si su conversión fue verdadera? Porque al día siguiente, tú puedes ver a aquellas personas predicando el evangelio sin saberse toda la Biblia todavía. Solo decirle a otras personas, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. Pero no decirles, ¿quieres aceptarlo? No, pero tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que pedirle perdón de tu pecado. Tienes que arrepentirte. Eso es predicar el evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos, mi hermano, acércate a la palabra. Vamos, mi hermano, no seas renuente a llamados como este. Corrijamos esta práctica. Si tú viniste a Cristo, corrige. Si tú viniste a Cristo así, corrige tu vida. Y después de que la corrijas, sal y predica el evangelio, el único evangelio que puede salvar al mundo. Dios te bendiga y nos escuchamos, si el Señor lo permite, el próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy.